En la historia de Israel, cuando Dios le regaló a Jacob 12 hijos, uno de ellos heredó los servicios sacerdotales y fue Leví. Por lo tanto, todo lo que se refería al culto, a los sacrificios de expiación, lo desempeñaban los hijos de Leví. Primero él y después sus descendientes. Y los sacrificios eran de expiación. Ofrendaban cabritos para en ellos simbolizar la ofrenda de purificación por el pueblo, por los pecados del pueblo. Esto estuvo así hasta la llegada de Jesús, quien también recibe la dignidad sacerdotal. Y este sacerdocio Jesús lo ejerce toda su vida y va a tener más fuerza cuando este sacerdocio lo lleva hasta las últimas consecuencias. Es decir, toda su vida la convirtió, en el ocaso de ella, en un sacrificio. Pero no al modo de los sacerdotes levitas, sino que él vino a inaugurar una nueva casta sacerdotal. Por eso, con Jesús se termina el primer periodo del sacerdocio, el del Antiguo Testamento, y él inaugura el nuevo a semejanza del sacerdocio de Melquisedec, rey de Salem, alguien que apareció en un determinado tiempo y del que Jesús hereda ese sacerdocio. Primero, porque no se sabe el origen de ese rey. Y segundo, porque va a ser un sacerdocio sin final. Y en ese sentido, Jesús lo va entonces a concluir o a llevar a término con su sacrificio en la cruz, en el cual se dan los dos elementos del sacerdocio del Antiguo Testamento, inaugurando el nuevo sacerdocio. Y esto se da cuando Jesús mismo, en la cruz, por un lado, es el que ofrece la ofrenda a Dios su Padre. Y segundo, la víctima que ofrece ya no va a ser un cabrito, ya no va a ser un cordero, sino Él mismo será la víctima. Pues este mismo sacrificio que Jesús hace de sí mismo, ofrendándolo a su Padre y ofreciéndose a sí mismo, es el que celebra precisamente la víspera de su pasión, en la celebración de la última cena, en la cual el evangelista Lucas esta tarde nos da razón de ser, cuando le dice a sus discípulos: cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes, porque ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento el reino de Dios. ¿Y en qué consistía entonces esa ofrenda, ese sacrificio? Tomó pan, tomó vino, se los dio a sus apóstoles allí en el cenáculo y les dice: tomen y coman, este es mi cuerpo. Tomen y beban, tomando el cáliz, esta es mi sangre.
que se entrega por ustedes. Y además, esta sangre es el sello de la nueva y definitiva alianza que Dios establece con ustedes. Y termina diciendo, y hagan esto en conmemoración mía. Por lo tanto, a partir de allí, los apóstoles inauguran este nuevo sacerdocio valga la redundancia, del Nuevo Testamento, de esta nueva etapa en la Iglesia. Esto lo digo porque todavía para algunos hermanos nuestros, particularmente de grupos separados, no católicos, dicen que nosotros fuimos los que matamos a Jesús en la cruz, los sacerdotes de su tiempo, y no es verdad. Nosotros somos los continuadores de ese sacerdocio de Cristo. En ese sentido, nosotros celebramos el sacerdocio de Cristo cuando tomamos también en nuestras manos el pan y el vino, y ofreciéndoselos al Padre como ofrenda, después con la imposición de las manos, que haré sobre ellas más adelante, y con las palabras de la consagración, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. De tal modo que al llegar la comunión, después de concluida esta consagración, el mismo presidente de la asamblea sacerdotal va y ofrece ese alimento al pueblo, y ya no le dice toma esta hostia, no, le dice el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, y con esto se confirma aquel deseo de Jesús: hagan esto siempre en conmemoración mía. Así es de que nosotros, los continuadores de este sacerdocio eterno de Jesús, lo continuamos a lo largo de la historia, desde luego comenzando con los apóstoles, y de ahí todo aquel que, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5, todo sumo sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres para ser y convertirse en el pontífice, para convertirse en el puente entre Dios y los hombres. Ese es nuestro ministerio, ser el puente, ser el enlace entre su pueblo y Dios. Por lo tanto, ya el antiguo sacerdocio quedó atrás y estamos viviendo la fuerza, la grandeza de ese nuevo y eterno sacerdote inaugurado por Jesús, conferido a sus apóstoles y continuado en aquellos que somos llamados, consagrados y enviados. Qué hermoso es hablar de esto. Yo les he venido comentando que el pasado domingo yo tuve la fortuna de recordar el 30 aniversario de mi ordenación sacerdotal. Y lo tengo tan claro, tan vivo, tan firme, que todavía recuerdo ver a don José María Hernández González imponiéndome sus manos sobre mi cabeza y consagrándome las manos para tomar las cosas santas, para bendecir al pueblo de Dios, para absolver las culpas del pecador, para ungir y fortalecer la fe del enfermo, para administrar el sacramento del bautismo a los nuevos hijos de Dios, para bendecir
y desearles alegría y felicidad a los esposos, como parte de nuestro ejercicio sacerdotal. Pero si queremos verlo pleno, el sacerdocio de Cristo en nosotros se da a través de nuestra entrega diaria. No nos debemos guardar nada. Y siempre, cuando ustedes vean un sacerdote en el altar, es otro Cristo. A lo mejor pecador, como a veces nos dicen, y pueden tener razón, porque también nosotros estamos asediados por la tentación y podemos cometer pecados. Gracias a Jesús, que nos dejó el sacramento de la reconciliación para pedirle perdón a Dios. Muchos creen que no nos confesamos, porque gozamos del privilegio de Dios, sí, pero tenemos que confesarnos. Y tienen razón algunos cuando dicen, ¿y yo por qué me voy a confesar con ese sacerdote si es igual o peor pecador que yo? Puede ser que sí. Pero también el sacerdote recibe la gracia de su ministerio sacerdotal con toda su debilidad. Pablo muchas veces también se sintió débil, frágil, casi nada, y desde allí Jesús lo levantaba para continuar su misión. Queridos hermanos, pues la dignidad sacerdotal solo la adquieren aquellos que son llamados por Dios. Y otra cosa que no se me debe olvidar y que deben ustedes entender, que el sacerdocio del Nuevo Testamento no se da por titulación, como en las grandes universidades. No, eso que les quede claro. Nuestro sacerdocio no es por titulación, el sacerdocio no es una profesión. La profesión puede ser la licenciatura en teología, en filosofía, una maestría en algún área de la Sagrada Escritura, en la moral o en la misma o en otra área afín. El verdadero misterio del sacerdocio en nosotros se da por consagración. Cuando somos presentados ante el obispo, le dice el rector del seminario al obispo en turnos: Santísimo Padre Obispo, la Santa Madre Iglesia pide que ordene sacerdote a este hermano nuestro diácono. Y le contesta el obispo: ¿sabes si es digno? Y ya dice el rector o la persona: basado en el parecer de quienes los presentan y después de haber consultado al pueblo cristiano, damos testimonio de que ha sido hallado digno, con toda su debilidad, con toda su miseria humana, con todo lo que ustedes quieran. Y yo les pregunto, si hubiese duda en esto, ¿a poco Pedro era un santo cuando lo llamó Jesús? Su hermano Andrés, sus parientes Santiago y Juan, eran hombres rudos, no eran muy eruditos, pero Jesús, pasando por la ribera del mar de Galilea, los vio pescando en el mar y les dijo primero a Pedro y a su hermano Andrés: síganme. Después le dijo a Santiago y a Juan: síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Allí está el misterio de nuestra vocación. Y en ese sentido, creo que la grandeza de Dios se percibe más cuando el ministerio sacerdotal en nosotros
se hace de manera más sencilla, más cercana, más tangible a la gente. En ese sentido, creo que a lo largo de la historia ha habido muchos sacerdotes ejemplares, los grandes padres de la Iglesia ya en los primeros siglos del cristianismo, y otros tantos como el santo cura de Ars, el mismo Juan Pablo II, hoy santo, que muchos de nosotros lo conocimos por lo menos, o lo vimos, o guardamos por allí una imagen de él. ¿Y quieren a alguien más cercano? Margarito Flores García de Tasco y David Uribe Velasco de Buenavista, sacerdotes de Cristo. Queridos hermanos, al conmemorar hoy esta fiesta, por eso lo decía al inicio de la celebración, que pidamos por todos los sacerdotes de nuestra diócesis, porque en esa entrega diaria de nuestro ministerio es como vivimos nuestro sacerdocio. Esa es nuestra más grande dignidad, pero también es nuestra más delicada responsabilidad. Por eso, pidan por nosotros. Es de admirar, de veras, el ejemplo de tantos sacerdotes en la diócesis, muchos de ellos santos. He podido constatar también, a lo largo de mis 30 años de sacerdocio, a muchos hermanos míos en la diócesis, cómo han desgastado su vida, y algunos ya están en la cruz. Soportando los dolores, las penas, los sufrimientos, y todo por aquel quien los llamó. Y en ese gesto de Jesús, silencioso, es como cierran los ojos y se abandonan a los brazos del Padre. Que Dios los bendiga, que Dios nos permita muchos años de vida para poder seguirlos asistiendo en sus necesidades espirituales, pero también oren mucho por nosotros. Necesitamos de sus plegarias, porque nuestro sacerdocio es de ustedes y para ustedes. Que María, la Madre de los sacerdotes, interceda por nosotros, cuide de los sacerdotes de su Hijo y nos conceda, en el ocaso de nuestra vida, ser conducidos por ella a la gloria de su Hijo Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Así sea.